También dice que en Siberia ellos relacionaban los terremotos, ¿verdad?, con su dios que se llama Raimoco, enterrado occidentalmente por su madre, según la leyenda, Sí. en la tierra, gruñía causando terremotos. Y acá de este lado, aquí en el continente americano no es la excepción. Los aztecas pensaban lo mismo, ¿no? Lo relacionaban con su dios y decían que el dios Sol, ¿verdad?, el dios Sol era el que producía los movimientos en la tierra. Y así el ser humano siempre ha relacionado los eventos catastróficos con los dioses, ¿verdad? Ahora, en la actualidad, como se ha generalizado la mentalidad de un solo Dios, hablando de la teología de un solo Dios, todos igual reclamamos a ese Dios, ¿verdad? Pero igual, en aquel entonces solamente eran suposiciones o leyendas. Igual la gente hoy obra o habla de la misma manera, porque solamente habla a un Dios, pero a ese Dios no lo conoce, ¿verdad? Y aquí te quiero decir dos cosas, Ernesto. Sí, adelante. Aquí hay dos mentalidades, ¿verdad? La del hombre natural, ¿verdad?, y la del hombre espiritual. La del hombre natural es la mentalidad que siempre va a ligar las catástrofes, los terremotos, con un Dios que no lo entiende, ¿verdad?, con un Dios que no lo oye, con un Dios que no le interesa su creación, como habla esta canción, ¿verdad? Sí. Pero la mentalidad espiritual, es decir, la mente de Cristo que está en los creyentes, en los que han recibido a Cristo Jesús, y esa misma mentalidad tú vas a poder verlo si tú le preguntas a un nacido de nuevo en Japón, a un nacido de nuevo en África, a un nacido de nuevo en Sudamérica, te va a decir exactamente lo mismo, que hay un propósito de Dios en el sufrimiento. Qué bueno que mencionas eso, Ignacio, de preguntarle a un nacido de nuevo. Hace unos momentos que hacía yo el comentario de lo que mencionaste, Ignacio, en cuanto a que por qué Dios no evitó el sufrimiento de Jesús. De hecho el resultado principal, es los nacidos de nuevo, ¿verdad? Así es. Porque al momento en que Cristo dio su vida por cada uno de nosotros, aún así el Padre no lo evitó, fue para que haya gente que entregando su vida a Él, nazca de nuevo. Entonces, ese fue el propósito. Yo creo, y bien lo mencionas, Ignacio, en cuanto al hombre natural y el hombre que ve las cosas a través de la palabra de Dios. El hombre natural podrá reclamar y todo lo que tú quieras, pero si ese hombre natural se atreviese a preguntarle a Dios o a un nacido de nuevo, digámoslo de esta manera, va a encontrar una respuesta, pero sobre todo queriendo encontrarla en el ámbito espiritual y no en un reclamo de un Dios que quizá nada más hemos escuchado hablar de Él. Cuando empezamos a tener una relación con Él, la cosa es diferente. Ahora, pueden seguir pasando desgracias, y yo creo que van a seguir pasando porque la Escritura así lo menciona, pero el sustento que podríamos decir que tenemos los nacidos de nuevo es la seguridad que Dios nos da gracias al sacrificio que Dios no evitó, pero que ese sacrificio fue lleno de amor para que nosotros tuviéramos ese nacimiento nuevamente. Así es, Ernesto. Y sí, seguimos comentando este punto acerca de que si Dios no impidió el sufrimiento de Jesús, de su Hijo Jesús, claro, y si nosotros los seres humanos tomáramos un tiempo y escudriñáramos la Escritura y viéramos todo el sufrimiento que pasó Jesús, desde el momento que Él dejó el cielo y se convirtió, o sea, tomó cuerpo, es decir, se hizo hombre, y desde el momento en que de la manera como nació en humildad, en un pesebre, de la manera como la gente lo empezó a rechazar, como los fariseos lo rechazaban, y en el momento mismo, ¿verdad?, cuando lo apresaron, lo tomaron como un delincuente, como cuando lo torturaron, cuando le arrancaron sus barbas, cuando se burlaron de él, lo escupieron, cuando le clavaron los clavos en la madera de la cruz, cuando le clavaron las espinas, cuando la lanza en el costado, cuando lo latigaron, dice la Escritura que usaban cadenas pero con puntas que cuando golpeaba como un látigo te arrancaba, se encajaba y desgarraba la piel. Entonces todo ese sufrimiento, Dios en los cielos estaba presente en ese dolor. Y yo creo, estoy seguro que Dios está presente en el dolor de todos los seres humanos, de todos los seres humanos, sin excepción. Una de las cosas que Dios está haciendo en el sufrimiento es que el corazón sea quebrado. Es como cuando el arado pasa por la tierra, por un terreno duro y arduo, de tal manera que se pueda reblandecer y puedan entender que ese Dios tiene mucho más allá de lo que nosotros perdemos, ¿verdad? Dice este hombre que está cantando esta canción, dice, dime dónde está toda la verdad, ¿verdad? Entonces nosotros
como cristianos, como nuevos nacidos o nacidos de nuevo, entendemos que la Biblia es ahí donde está toda la verdad. La gente, el resto de la gente que no ha nacido de nuevo, que no ha aceptado a Jesús, claro, se encuentran con que ¿dónde está la verdad? ¿O por qué están pasando todas estas cosas? Pero la verdad está en la Biblia, y Dios usa el sufrimiento para quebrar el corazón de la gente, porque somos tan duros de corazón, Ernesto, ¿verdad? Que cuando nos hablan de Dios parece como si dijéramos, como si estuvieran hablando de una persona, esas que andan en las calles como una persona que está totalmente desechada por la sociedad, digamos. Así queremos, el ser humano quiere tratar hacia Dios, ¿verdad? Siendo que Dios es el creador del universo, de la tierra, de todas las cosas. En otras palabras, que de Dios somos nosotros le pertenecemos a Dios, la tierra es de Dios. Entonces, si Dios toma la tierra porque es de Él, ¿quién le puede decir por qué la toma? ¿Verdad? Si Dios hace algo con lo que le pertenece, ¿qué somos nosotros para preguntarle por qué hace lo que Él hace? ¿Verdad? Pero el punto es que en el sufrimiento Dios quiere que nosotros identifiquemos nuestra posición delante de ese Dios. Claro. De esta manera que podamos reconocer la grandeza, la soberanía, el poder de Dios, de tal manera que lo que hace el Señor en este mundo no se limita solamente a lo terrenal, porque el Señor dice, Él tiene una eternidad para los que le reciben. Así ¿verdad? es. Tú y yo podemos vivir 80 años en este mundo, pero no se compara absolutamente nada con la eternidad. Claro, definitivamente. Ignacio, entonces el hecho de que mucha gente le reclama a Dios es por sencillamente desconocimiento, ¿verdad? Y se antepone el razonamiento humano. Si bien obviamente es triste lo que pasó en el país de Haití, ¿verdad? Por supuesto, el haber perdido a los padres, a los hermanos, a los hijos, a la esposa, no sé, claro que es triste, pero los que estamos vivos, ¿verdad? Dios nos está hablando por medio de ese sufrimiento, pero no para que le reclamemos, sino para que veamos qué es lo que Él tiene para nosotros en medio de todo esto. Ahora, Ignacio, el hecho de un terremoto de 7.9 grados en la escala de Richter en Haití, y mucha gente estamos escandalizados por esas cifras de casi 200,000 muertos, pero también la Biblia, Ignacio, lo vemos ahí en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 24, versículo 4, donde habla exclusivamente de los terremotos. No son nuevos los terremotos. Si bien mucha gente podrá decir, pero terremotos siempre ha habido, sí, pero aquí, amigo que nos está escuchando, Ignacio trae unas cifras bien interesantes en cuanto a cómo se han multiplicado los temblores y los terremotos en los últimos años más que en toda la historia del hombre. De hecho, con nuestro compañero aquí en cabina, él hacía mención que en el Distrito Federal, fíjate, hasta en lo que va del año van alrededor de 111 temblores, si bien no tan fuertes o no fuertes, ¿verdad?, al grado de decirles que es un terremoto, pero ¿qué está pasando en nuestro mundo? Dios nos está hablando de una u otra manera a todas las naciones que componemos este globo terráqueo, Ignacio. Así es, Ernesto. Quiero comentarte acerca de esto. Hay un evento en la vida del Señor Jesucristo que habla acerca de que Él estaba delante de los fariseos, y los fariseos siempre traían esa tendencia a quererle poner piedras en el camino a Jesús. Sí. Y en ese momento se trataba acerca de los impuestos, ¿verdad? Entonces ellos le preguntaron que si él y sus discípulos no pagaban impuestos, ¿verdad? Entonces Jesús le dice a uno de sus discípulos, ve, dice, al río, ¿verdad?, y saca un pez. El primer pez que encuentres vas a encontrar dentro de una moneda, dice, y la das por los impuestos tuyos y por los míos. Lo que quiero tomar este evento es que cómo sabía Jesús, ¿verdad?, que justamente el primer pez que iba a tomar el discípulo, dentro iba a traer una moneda. Claro. ¿Y cómo sabía y en qué momento ese pez se comió la moneda para que posteriormente Jesús pudiera tomarla, ¿verdad?, y ponerla ahí en el lugar preciso? Es decir, en esto quiero decirte que todos los eventos de la vida de los seres humanos están perfectamente puntualizados en su momento. Dios lo conoce por Dios, totalmente. ¿Verdad? Y cuando Dios habla de terremotos en la Biblia, está incluyendo ahí el dolor de la gente. Y aparte, Ignacio, perdón la interrupción, él ya sabía la hora y el momento.